Gracias. Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, estudio de NeuroCenter TV. Tenemos una presentación domingo en NeuroCenter TV. Y antes de Geoffrey empieza, vamos a introducir a los panelistas. Y buenos días, Zoran. Buenos días, John. Buenos días a los panelistas. Zoran Matute, acá desde Hermosillo, Sonora. Saludos. Bienvenidos. Ok, Flavor. No sé si Sonido Survey quiere introducir. No puedo. No survey. Ok, no survey. Está bien. Ok, Geoffrey, bienvenidos y gracias. Y es tu show. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy quería compartir un poco acerca de el abordaje del lóbulo medular, un abordaje relativamente nuevo, del 1992. Para ello traje una pequeña presentación. A manera de introducción, decir que las lesiones tumorales del cuarto ventrículo representan menos del 1% de las lesiones tumorales intracraneales, representan casi el 3 al 5% de las lesiones tumorales de fosa posterior en los niños. Las lesiones del cuarto ventrículo generalmente presentan un reto en la neurocirugía, tanto por la profundidad de la lesión como por las estructuras neurovasculares que se encuentran en la misma. Además de eso, la frecuencia que se da en la edad pediátrica o las personas menores de 20 años. Desde 1966, con el abordaje de Dandy, hasta el avance de la técnica quirúrgica y la microanatomía, y la búsqueda de corredores naturales, hasta el reporte de Matsushima, que reporta esta vía en 1992 a través de la fisura cerebelo-medular y la protección de estructuras vitales, evitando así los posibles daños y las complicaciones que se daban generalmente en los abordajes transvernianos descritos por Dandy en 1966. Es así que las lesiones tumorales de mayor frecuencia se dividen en dos subtipos. Sería una clasificación un poco según el desarrollo, la localización anatómica y el desarrollo primario del mismo. Es así que hay tumores originados propios del cuarto ventrículo, dentro de ellos los más frecuentes, el meduloblastoma, el ependimoma, los hemangioblastomas, el quiste epidermoide y el síndrome de Lermit-Duclos. Y aquellos tumores que nacen en otras estructuras de la fosa posterior y se expanden hacia el cuarto ventrículo, generalmente los astrocitomas, los oligodendrogliomas, también la enfermedad de Lermit-Duclos, el cavernoma exofítico y las metástasis que representan alrededor del 75-80% de las lesiones tumorales de fosa posterior en los adultos. ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente? Generalmente o de manera usual llegan a nosotros los pacientes con disfunción neuronal directa, con síntomas de hidrocefalia obstructiva, caracterizados por aumento de la presión intracraneana, puede ser aguda o agudo-crónica, en dependencia del tamaño de la lesión. Generalmente es crónica la aparición de esta hidrocefalia. Puede haber alteración en la marcha, se puede caracterizar también por un síndrome cerebeloso, central o lateral, una disfunción del tallo cerebral por lesiones primarias del mismo y una extensión secundaria del cuarto ventrículo, dañando así áreas del piso del cuarto ventrículo como los núcleos del vago, el octavo, el séptimo par y el área postrema, que puede originar un cuadro de emesis sin aparente alteración precedida de náusea. Y vértigo si las lesiones tumorales atacan los recesos laterales. En cuanto a la imagenología, uno de los pilares básicos para el manejo de este tipo de lesiones, nosotros podemos enviar varios tipos de estudios imagenológicos. Dentro de ellos, la tomografía, una tomografía simple, como un diagnóstico inicial, un diagnóstico presuntivo inicial, una tomografía simple donde evaluaríamos las características de la lesión,
el nivel de obstrucción de la vía del líquido cefalorraquídeo, la extensión de la lesión hacia el piso, el techo, los recesos laterales, si la lesión es inicialmente dada en el cuarto ventrículo o se extiende hacia el cuarto ventrículo, como vimos anteriormente. Si hay alguna complicación posterior por esta obstrucción, diríase una hidrocefalia triventricular. Hay que observar en esta diapositiva, se puede observar una imagen, por ejemplo, quística con un nódulo central que está obstruyendo, que ocupa parte del hemisferio cerebeloso del lado derecho y ocupa parte de la base y del receso lateral del mismo lado. En las imágenes de IE se puede observar la lesión que capta contraste. Y en las imágenes inferiores pues se observa ya la evacuación de la lesión. Importante tener una correlación imágeno-clínica de la patología, así es decir que, por ejemplo, en esta imagen del lado derecho se puede observar la anatomía aparentemente normal de la estructura cerebelosa, tener muy en cuenta los núcleos del cerebelo, el núcleo dentado, que es uno de los más importantes en el momento del abordaje, el núcleo emboliforme y el núcleo globoso. Es de relativa importancia tener ubicado a las estructuras de los núcleos del cerebelo en el momento del abordaje telobelo-medular, ya que una parte del abordaje, una parte de la disección, se va a dar por debajo del núcleo dentado, un abordaje infradentado. Hablando un poco de la anatomía del cuarto ventrículo, pues se podría decir que el cuarto ventrículo es una estructura ancha que forma una tienda cavitada en la línea media localizada entre el cerebelo y el tronco. Se conecta rostralmente a través del acueducto hacia el tercer ventrículo y caudalmente a través del agujero de Magendie con la cisterna magna y por los agujeros de Luschka con los ángulos pontocerebelosos. La mayoría de los nervios craneales emergen del piso del cuarto ventrículo, de ahí la importancia del momento de la disección de la lesión, tener en cuenta que la mayor parte de los núcleos y algunos de los tractos emergen del piso del cuarto ventrículo. Esta estructura tiene un piso, un techo y dos recesos laterales. Se encuentra ventral al cerebelo y dorsal al puente, al bulbo y a la médula. Y está generalmente mediada a los pedúnculos cerebelosos. Es importante conocer la localización del cuarto ventrículo, sobre todo la estructura lateral que se encuentra del cuarto ventrículo, que son los pedúnculos cerebelosos. El techo, vamos a ver en la diapositiva, el techo, no. El techo tiene forma de tienda. Es la estructura que nos compete en el momento del abordaje telobelo-medular. Se extiende posterolateral desde la cara rostral por debajo del acueducto hasta el nivel de fastigium y el receso lateral. Desde el lado de su mayor ancho y altura se va cubriendo allí y se va haciendo un poco más estrecho a nivel apex caudal, o sea, de arriba hacia abajo se hace un poco más estrecho y a nivel del foramen de Magendie pues ya es una estructura generalmente fina. El ápex del techo, el fastigium, lo divide en una mitad superior y una mitad inferior, siendo la una mitad distinta a la otra, ya que la parte inferior pues está formada generalmente por capas membranosas finas y la superior por estructuras neuronales más gruesas. La capa que nos compete es la parte inferior en el caso del abordaje telobelo-medular. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. A ver las estructuras que están formando la mitad inferior del techo del cuarto ventrículo y la necesidad de conocer su estructura microanatómica para el momento de la disección. La superficie externa del cuarto ventrículo, o llamada también superficie cisternal, está formada por el techo que tiene una íntima relación anatómica con las fisuras entre el cerebelo y el tronco cerebral, como la fisura cerebelo-mesencefálica, que la fisura cerebelo-mesencefálica se extiende inferiormente entre el cerebelo y el mesencéfalo y está en íntima relación con la mitad superior del techo
aquí arriba. Esta es una visión una visión anterior. Esta es una visión posterior. Tiene una íntima relación con el techo del cuarto ventrículo. La fisura cerebelo-pontina está formada por un repliegue del cerebelo alrededor de la porción lateral del puente y esta íntima relación con el receso lateral. Este es una de las estructuras que nos compete también el abordaje telovelo-medular. Y la fisura cerebelo-medular, que es la estructura básica que tenemos que entender para el momento del abordaje telovelo-medular, se extiende superiormente entre el cerebelo y la médula. Y está en íntima relación con la porción inferior del techo del cuarto ventrículo. Con la porción inferior, o sea, con la parte de las estructuras más finas. Se pueden observar aquí, en esta diapositiva, se pueden observar varias estructuras neurovasculares. Las relaciones vasculares generalmente tienen mucho que ver con cada una de las fisuras. Es así pues que la arteria cerebelosa superior y la vena cerebelo-mesencefálica cursa a través de la fisura cerebelo-mesencefálica. La arteria AICA o la anterior cerebellar artery y la vena cerebelo-pontina cursa a través de la fisura cerebelo-pontina, y la pica o posterior inferior cerebellar artery y la vena cerebelo-medular está en una íntima relación con la estructura o la fisura cerebelo-medular. Estas son las dos estructuras vasculares de mayor importancia en el momento del abordaje telovelo-medular. Cada fisura se comunica con la fisura adyacente. Es así que la fisura cerebelo-pontina se continúa con la fisura cerebelo-medular y con la fisura cerebelo-mesencefálica en su parte rostral y con el pedúnculo cerebeloso medio. En esta diapositiva se puede observar la evidencia que da la literatura desde 1992 a la fecha y la diferencia entre un abordaje clásico transvermiano y el abordaje telovelo-medular. Una perspectiva diferente en el momento de los abordajes, sobre todo en el momento de la cirugía. El abordaje telovelar en comparación con el abordaje transvermiano. El abordaje telovelar bilateral, una ruta segura también para tumores grandes. ¿Y cuáles son las consideraciones preoperatorias para abordar a un paciente con una lesión tumoral del cuarto ventrículo, sea primario o secundario? En primer lugar, hay que evaluar mucho la invasión del piso del cuarto ventrículo en los estudios de imagen. Es lo que mencionaba anteriormente, hacer una correlación entre la imagen y las características clínicas del paciente. Tratar de evitar una manipulación inadecuada del remanente tumoral en el piso del cuarto ventrículo. Y si se va a hacerlo bajo control neurofisiológico para trabajar con mayor seguridad en el área de las estructuras de los pares craneales. En los pacientes obesos, la tolerancia generalmente en la posición banco de parque es mucho menor. Por lo tanto, se puede variar la posición en el abordaje al cuarto ventrículo en este tipo de pacientes. Puede ser en decúbito prono o se puede hacer incluso un paciente semisentado con las características preoperatorias necesarias para este tipo de posición, ya que tiene alta prevalencia o alta incidencia en caso de la apertura del sistema venoso y el embolismo aéreo. Hay que evaluar el sistema arteriovenoso y su implicación en el tumor. Para ello, conocer bastante la anatomía y la microanatomía de esta localización. Las indicaciones frecuentes para abordar el cuarto ventrículo son las siguientes. Cualquier patología del cuarto ventrículo que emerja del vermis o tronco cerebral en su porción dorsal. Las lesiones vasculares también son abordadas con este tipo de abordaje o approach. Aquellas enfermedades infecciosas, llámese absceso cerebral, absceso cerebeloso, que
que implique esta localización, el hematoma traumático o espontáneo, la hemorragia intratumoral, un shunt de líquido cefalorraquídeo para aquellas patologías del cuarto ventrículo, dígase atrapamiento del cuarto ventrículo, algún tipo de quiste, y la hidrocefalia obstructiva aguda. Secundaria lesión tumoral, claro, generalmente. Las indicaciones más usadas en el abordaje telovelar son las lesiones que provocan síntomas progresivos de compresión y deterioro neurológico agudo, y la mayoría de lesiones asentadas en el piso del cuarto ventrículo con un crecimiento exofítico desde el tronco o desde el cerebelo. ¿Cuál es la técnica quirúrgica que nos compete? En primer lugar, la posición del paciente es de una importancia extrema. La posición puede tener tres tipos de variantes. La primera variante, el banco de Parker, que es la que nosotros estamos observando. ¿Cuál es el beneficio de esta posición? Primero, se puede trabajar en un paciente que no sea obeso, con una exposición por la posición del paciente, una exposición adecuada de la unión cráneo-cervical. En el momento de la disección o en el momento del trabajo, generalmente no se inunda el área quirúrgica, ya que por gravedad la sangre va cayendo y nos permite trabajar con mayor seguridad. Contrario a lo que pasa en el abordaje, por ejemplo, en posición prona pura o tipo Concord, y con relativa facilidad, en dependencia de las condiciones que nosotros tengamos, un paciente semisentado. Les traje la posición de banco de Parker. La craniotomía generalmente se hace una craniotomía suboccipital media estándar, una craniotomía como si estuviésemos abordando una enfermedad de Arnold-Chiari. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que hay que posicionar el hombro ipsilateral del paciente, hacer un descenso del mismo, el hombro contralateral o el que está pegado a la mesa, tratar de apoyarlo para que no haya un daño de las estructuras neurovasculares de la axila, llámese el plexo braquial. El paciente con un cabezal de Mayfield o Sujita, en dependencia de lo que nosotros tengamos en el momento. Una craniotomía suboccipital media estándar, que va desde la protuberancia occipital externa hasta C2, en algunos casos C3. Tener en cuenta que la apertura de la unión cráneo-cervical y la posición del hombro es muy importante para mejorar el espacio de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer una ligera flexión de la cabeza sin comprimir las yugulares. ¿Se puede realizar o no la remoción del arco posterior de C1? Cuando nosotros tenemos una lesión pequeña, una lesión menor a 3 centímetros, generalmente no se remueve el arco posterior de C1. El área de trabajo es suficiente con una craniotomía suboccipital y un abordaje telovelar sin necesidad de una remoción. Cuando la lesión supera los 3 centímetros, a veces se hace necesaria la remoción del arco posterior de C1 por la necesidad de ampliar el área de trabajo y tener una visión hacia el acueducto de Silvio y parte de los recesos laterales. Esa es la explicación. Entonces, dentro de la disección y apertura, ya una vez abierta la dura madre, se hace la incisión telovelar generalmente en 3 fases. La primera fase es abrir la tela coroidea, ampliando la visión del piso del cuarto ventrículo. Aquí se hace una disección y apertura de los espacios úvulo y médulo tonsilar con el objetivo de abrir y de tener un espacio para la visión en el piso del cuarto ventrículo. Esta disección se hace entre el borde medial de la tonsila y el borde adyacente de la óvula para su retracción superolateral y exponer de esa manera la tela coroidea, que es el siguiente paso. Se expone la tela coroidea y el velo medular inferior. Luego de ello, ya pues en el segundo paso, se realiza la división del velo medular inferior. Al realizarse la división del velo medular inferior, se extiende la incisión superior y lateralmente.
a través del del velo medular superior para exponer así el receso superolateral ipsilateral. O sea, si estamos trabajando en la fisura cerebelo medular del lado izquierdo, pues se abriría de la parte izquierda y del lado contrario así mismo, en el caso de una apertura bilateral. Y por último se hace una incisión directa de la tela coroidea entre la tónsila y la médula oblongada, que forma la pared posterior del receso lateral, exponiendo así el agujero de Luschka ipsilateral al área que estamos trabajando. Es así que con una exposición ya de este tipo, ya con estos 3 pasos importantes, tener muy en cuenta las estructuras vasculares que corren por la parte de la tela coroidea, entre las 2 capas de la tela coroidea, y coagular, tratar de coagular esa parte sin dañar las estructuras más importantes. Este tipo de abordaje tiene variantes. Es así que se puede hacer una variante transforaminal, una variante subtonsilar, aumentando la exposición y el área de trabajo con un buen margen de seguridad. Ese abordaje subtonsilar se debe tener muy en cuenta, sobre todo para las lesiones que ocupan mayor el receso lateral. Cuando hay lesiones que se lateralizan demasiado, se puede hacer un abordaje telovelo medular con una variante subtonsilar para tener una mejor visión de trabajo de ese lado del receso lateral. Es importante también tener en cuenta que hay tres tipos de venas puente que nosotros debemos de cuidar. En primer lugar, están las venas puentes tipo galénicos, las venas puente tipo tentorial y las venas puente petrosas. Las más importantes de este tipo de abordaje son las venas puente petrosas, ya que debemos de cuidar en el momento del abordaje telovelo medular para evitar un infarto venoso. Esta es la variante bilateral del abordaje telovelo medular. La única diferencia es que en la imagen primera ya nosotros localizamos la fisura cerebelo-medular. En la segunda imagen tratamos de elevar las tónsilas superolateralmente con el corte anterior que había mencionado, que es la extensión superior a través del velo medular superior. Luego de haber elevado de manera superolateral las tónsilas, con un abordaje subtonsilar tal vez, se realiza la apertura medial de la tela coroidea. Y luego se realiza una extensión a la unión telovelar, o sea, una extensión superolateral. La diferencia es que se hace de los 2 lados para una apertura mayor y una visión directa de todo el cuarto ventrículo, de los 2 recesos laterales y parte de la porción superior del cuarto ventrículo. Ajá. Pues hay que tratar de, en el momento de la resección tumoral, cuando las lesiones ocupan la mayor parte del piso del cuarto ventrículo, tratar de hacer una descompresión interna adecuada de la lesión tumoral, ya que eso nos permite colapsar parte de las paredes del tumor, nos permite tener una buena visión y ello nos hace manejar o disecar con relativa mayor facilidad la adherencia del tumor hacia el piso del cuarto ventrículo. Si nosotros ampliamos, como mencioné anteriormente, la remoción del arco posterior de C1, nosotros tendremos una visión superior hacia el acueducto de Silvio, que es la comunicación superior del cuarto ventrículo, y con ello tendremos una visión un poco mayor de la extensión de la lesión tumoral en la estructura superior. La dificultad de remover las lesiones tumorales del cuarto ventrículo generalmente se basan en la adherencia que existe entre un tumor y el piso del cuarto ventrículo, ya mencionado anteriormente, por todas las estructuras que esto implica, todas las estructuras neurológicas que implican el piso del cuarto ventrículo. Estas son las complicaciones que con mayor frecuencia se ven en los abordajes de fosa posterior, no así en el abordaje telovelar.
Pero puede, por ejemplo, existir un hematoma postoperatorio por una inadecuada hemostasis. Puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo por la situación en la que se encuentra la lesión y por las características operatorias, las características quirúrgicas de esta localización. Puede haber una infección del sitio quirúrgico. Puede existir una lesión de nervios craneales o de tallo cerebral, en el caso de lesiones de tallo cerebral con crecimiento exofítico. Puede existir un déficit cerebeloso, es mucho menos frecuente, pero en el caso de retracciones mantenidas de la región úvulo-tonsilar con un abordaje subdentado, al tener una retracción permanente, no una retracción alterna, entonces se puede dañar las estructuras del núcleo dentado y originar un síndrome cerebeloso. Es poco frecuente que exista el síndrome vermiano caudal, es muy poco frecuente, pero en el caso, han habido algunos casos, sobre todo en tumores grandes, donde la anatomía del cuarto ventrículo y de las estructuras adyacentes se deforma, y nosotros en el momento del abordaje quirúrgico podríamos dañar la parte caudal del vermis, originando un déficit cerebeloso. Puede originarse también un hematoma epidural supratentorial por el desfogue agudo del líquido cefalorraquídeo. Puede existir una recurrencia o remanente tumoral en dependencia de la dificultad o del tipo de tumor. Puede haber infarto del complejo vascular superior, medio, inferior de la fosa posterior, sobre todo en los abordajes combinados, un abordaje transvermiano con un abordaje telovelo medular, un abordaje telovelo medular con un abordaje infratentorial supracerebeloso, que se ha descrito en la literatura, abordajes combinados, y puede existir un edema cerebeloso en el caso de las lesiones tumorales que crezcan en los ventrículos, en los hemisferios cerebelosos. Eso es un poco de las consideraciones quirúrgicas y algo a tener en cuenta en el momento de los abordajes. Me dispenso, no pude traer un video, teníamos 2 videos de pacientes pediátricos, pero no funcionaron. Excelente, gracias, Geoffrey. Ok, excelente dibujos, bien claro PowerPoint. Zoran, ¿tiene algo comentario para Geoffrey? No, felicitar a Geoffrey por la presentación. Es una revisión muy completa de este abordaje. Este es un abordaje que vino a la práctica neuroquirúrgica derivado de las complicaciones del abordaje convencional que se realizaba a través del vermis cerebeloso, y que muchos de estos pacientes después presentaban mutismo asinético, tenían problemas después del lenguaje, generalmente transitorio. Entonces, a través de los trabajos de Roto, de anatomía, fue que se comenzó esta posibilidad de un abordaje mucho más anatómico, menos invasivo para lesiones en el cuarto ventrículo y en el piso del tallo cerebral. Para ello, yo utilizar este abordaje los pacientes en posición semisentada. Lo primero que les realizo es un ecocardiograma para descartar que no haya ningún tipo de comunicación de izquierda en el corazón para evitar un embolismo paradójico. Por supuesto, hay que tomar las precauciones en esta cirugía cuando se hace sentada para detectar precozmente un embolismo aéreo, aunque siempre en posición sentada va a haber embolismo aéreo, pero desde el punto de vista clínico realmente es menos del 1 o 2% que tienen una implicación clínica, ¿no? Para eso hay que usar transductor esofágico, hay que tener medición de la PSO2 en la cirugía, entre otras medidas. En este abordaje, bueno, yo primero se abre aquí la cisterna magna. Yo lo que hago en el aracnoide es que lo pongo o lo fijo con unas grapas a la dura madre para después intentar el cierre del aracnoide con una 9-0, 10-0, para evitar ahí un poco que la dura se pega a los tejidos al suelo. Como mismo habló Geoffrey de la regla de 3, descrita por Roto, la fosa posterior la podemos dividir en 3. Hay 3 estructuras vasculares importantes: cerebelosa superior, cerebelosa anterior inferior y cerebelosa posterior inferior. Hay tres fisuras, que él habló muy bien de las fisuras. Entonces, en este abordaje, nosotros, bueno, es importante aquí en este abordaje trabajar sobre el velo medular inferior
y la tela coroidea y la relación que tiene todos los cúpulos para entrar hasta el cuarto ventrículo. Nosotros, como bien dice Geoffrey, resecamos el arco S1 cuando la lesión tiene una extensión superior hacia el acueducto. En ese caso, nosotros hacemos una resección de S1. Y en pacientes que tienen lesiones a nivel del tallo cerebral, sobre todo en esta zona, en esta región de México, que es muy frecuente, pacientes con angiomas cavernosos a nivel del tallo, nosotros utilizamos las zonas seguras de abordaje al cuarto ventrículo, ya sea a través del surco limita o en las zonas que están por arriba, por debajo del folículo facial. Claro, siempre con monitoreo neurofisiológico de estos pacientes. Me parece que pues, el trabajo de Geoffrey es muy bueno y realmente nos da un buen repaso de todas estas estructuras y de este abordaje que es muy útil en el manejo de lesiones del cuarto ventrículo y del tallo cerebral. Y también quisiera darle la bienvenida al doctor Cristian García, que aquí está. Él terminó recientemente la especialidad en Cuba y seguro que tiene preguntas para hacerle a Geoffrey. Muchas gracias, Geoffrey, por la presentación. Gracias, doctor. Gracias, Aaron. Webinar, ¿puede introducirte, por favor? Necesito unmute. Ok. Hola, webinar. Hola. Sí, ¿puedo introducirte, por favor? Buenas tardes. Soy el doctor Cristian Daniel García Jacobi. ¿Puedo oír? No puedo oír. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí, sí. No puedo oír ahora. Trata otra vez. Está bien, la técnica a veces es poco extraño. ¿Puede oírme, webinar? ¿Otra vez? ¿Habla? No puedo oír. No puedo. Así, ahora. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, buenas Sí. tardes. Sí, ¿Dónde están? se Soy escucha. el doctor Cristian García Jacobi. Recién terminé la especialidad de neurocirugía en Holguín, en Cuba. Qué bueno. Radico en Hermosillo, Sonora. Bienvenidos. Gracias. Espero que tengo su email para cuando tengo webcast, yo puedo mandar noticia y tú puedes entrar como Zoran y Geoffrey en cualquier presentación, ¿ok? Ok, tú puedes escribir su email en chat. Hay un chat, una opción de chat si tú quieres. Pero de esta manera para contactar todo. Ok, vamos a terminar esto. Geoffrey, gracias para otra presentación excelente. Y queda aquí, solamente va a altar hasta la próxima. So, Okay. chao. Gracias.